Y estamos entonces con el tercer problema de la ayudantía, el tercero y último, y nos dice, bueno, este problema es de deuda y problemas de agencia. Les leo el problema. Dice, existen dos estados de la naturaleza que ocurren con probabilidad 50% cada uno. Los ingresos operacionales F de una empresa son 80 y 40 en cada estado, respectivamente. Asuma que no hay impuestos ni descuento intertemporal y que la empresa dura un solo periodo. O sea, varios supuestos que no simplifican el problema. Suponga que existe la siguiente función de pérdida. L, que es el máximo entre 0 y f menos d partido 2. O sea, básicamente estamos teniendo esta función de pérdida, f menos d partido 2, y nos lo acota a que esté dentro de los positivos. Eso es lo que está haciendo esta función. Y dice, es decir, por ineficiencia de la organización, se bota a la basura la mitad de los flujos después de descontar los pagos de la deuda. D. Lo que queda se reparte como dividendo. Entonces la pregunta A dice, suponga que esta empresa es financiada al 100% con acciones. ¿Cuánto vale la empresa hoy? Vamos a hacer nuestro típico cuadrito de siempre. Y con esto ya se van dando cuenta que el cuadrito es una de las herramientas más poderosas en estos ejercicios que, dentro de todo, hay que ser honesto, son bastante sencillos. Son bastante sencillos, pero cumplen con su objetivo, que es evidenciar claramente y sencillamente, de forma concisa, estos problemas que se generan en finanzas corporativas. Entonces, nuestro cuadrito va a ser el siguiente. Vamos a tener los estados de la naturaleza, 50% y 50%, cada uno, el valor de mercado, y vamos a tener entonces aquí el flujo, solamente nuestro flujo. Nuestro flujo va a ser entonces 80, que va a ser el flujo original de la empresa en el primer estado, menos F menos D partido 2, ¿cierto? Sabiendo que esto es mayor a 0 o en su defecto 0. Si es que esto fuera negativo, tiene que ser 0, ¿cierto? Porque es el máximo. Entonces esto, si se dan cuenta, esto se puede traducir a 80 partido 2, porque no tenemos deuda en este momento. La empresa está financiada al 100% con acciones. Y por ende, esto es igual a 40. Hacemos exactamente lo mismo con el segundo estado de la naturaleza. Es 40 menos 40 partido 2, lo que es igual a 20. ¿Cuál es el valor de mercado? La ponderación por 50%, o sea, 50% por 40 más 50% por 20 es igual a 30. Y tenemos entonces nuestro valor de mercado. Notar que como no tenemos deuda, la pérdida es máxima. No estaríamos aprovechando entonces que nuestra función de pérdida nos descuenta la deuda. Eso es lo que queremos decir. Vamos a la pregunta B. Dice, ¿cuánto valdría la empresa si estuviera financiada con 50 de deuda, valor de carátula? Pongámosle deuda entonces ahora. Lo hicimos antes con 100% con acciones, ahora pongámosle deuda y veamos qué nos sale el valor de mercado. Hacemos nuestro cuadro. 50%, valor de mercado. Aquí tenemos nuestro flujo. Y ahora sería entonces 80 menos, nuevamente, F menos D partido 2. Pero en este caso sería 80 menos 50 partido 2. Y por ende sería, esto es igual a 30 partido 2, lo que es igual a 15. Y por ende esto en total sería igual a 65. En el segundo estado sería 40 menos, nuevamente, tenemos 40 menos 50 partido 2. Y si se dan cuenta, 40 menos 50 partido 2 es menos 10 partido 2, o sea, es menos 5. Y como la función de pérdida es máximo entre 0, esta función, que ahí el máximo entre 0 y 5, y menos 5. Y por ende, sería simplemente 0. Lo que nos da 40.
Nuestro valor de mercado entonces va a ser 52,5. ¿Qué es lo que pasa? Aquí dice entonces que en el estado donde los flujos son bajos, o sea 40, la pérdida L por ineficiencia es 0, porque no quedan flujos luego de pagar la deuda. En otras palabras, en este estado no hay nada para botar a la basura. Notar que la empresa vale más ahora que en A. Si se dan cuenta, este valor es mayor que el valor anterior, 30. 52,5 versus 30. Y eso es simplemente por financiarla con deuda y no 100% con acciones. O sea, parte acciones, parte deuda. ¿Y por qué? Por esta función de pérdida. Vamos con la pregunta C. Dice, suponga que ahora aparece un proyecto que reporta flujos de 20 en cada estado y tiene una inversión inicial de 9. Si solo se considera financiamiento accionario para este proyecto, ¿se llevará a cabo si existe una deuda de 50? ¿Por qué? Entonces lo que vamos a hacer es nuestro cuadro con valor de mercado sin proyecto y nuestro cuadro de valor de mercado con proyecto y comparar. Eso es lo que debemos hacer. Entonces vamos a hacer nuestro cuadro de valor de mercado sin proyecto. Valor de mercado sin proyecto. Y vamos a tener entonces 50%, 50%, valor de mercado. Aquí tenemos el flujo. Aquí tenemos la deuda. Aquí tenemos el patrimonio. El flujo va a ser 80 menos 30 partido 2, lo que es igual a 65. Abajo vamos a tener 40 menos 0 partido 2, lo que es igual a 40. El valor de mercado total va a ser 52,5. La deuda, vamos a tener aquí que va a pagar 50, aquí va a pagar 40 y acá 45 va a ser el valor de mercado. Y el patrimonio va a ser simplemente la resta entre el flujo, o sea, y la deuda, sí, flujo y la deuda. 15, 0 y 7,5. Perfecto. Déjenme tomar un poco de agua. Listo. Vamos entonces con nuestro cuadro con proyecto para saber cuál es el valor de mercado del patrimonio, de la deuda y del flujo, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a este cuadro, valor de mercado con proyecto. Ya me voy mejorando en el manejo de esta cosa. Entonces, 50%, valor de mercado, y aquí flujo. Hablé antes de tiempo. ¿Cierto? Flujo, deuda y patrimonio. Listo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? El nuevo proyecto reporta flujos de 20 en cada estado y tiene una inversión inicial de 9. Entonces, si antes el flujo era 80, ahora va a ser 100. Y haciendo la fórmula de pérdida, vamos a tener que va a ser menos 50 partido 2, ¿cierto? Lo que va a ser igual a 75. Si quieren le digo, ¿por qué va a ser 50 partido 2? Bueno, en la fórmula, ¿cierto? F menos D partido 2. Esto es 100 menos los 50.
partido 2. ¿Sí? Simplemente para recordar de dónde sale. Eso es todo lo que estoy haciendo en cada uno de ellos. Cuando aparece 0 es porque esta fórmula me dio algo negativo y como se maximiza entre 0 y lo que te dé esa fórmula, entonces queda en 0. Es lo que sale aquí, por ejemplo. Vamos al segundo estado. El segundo estado entonces va a ser, si antes era 40 el flujo, ahora va a ser 60 menos 10 partido 2, que es 60 menos 50. Por eso va a ser este 10. Y esto es igual a 55. ¿Cuánto es el valor de mercado? 65. Con la deuda tenemos que es siempre lo mismo. 50 porque el flujo alcanza para la deuda. Aquí también alcanza para la deuda, así que va a ser 50 y el valor de mercado va a ser 50. A diferencia de arriba, que no alcanzaba para pagar la deuda, el flujo de 40 y por ende la deuda era solo 40 y el patrimonio era 0. Aquí en el patrimonio del valor de mercado con proyecto tenemos que va a ser 25, la resta entre flujo y deuda. Aquí tenemos que va a ser 5 y el valor de mercado va a ser 15. Listo. Ahora, el cambio en el valor de patrimonio, si se dan cuenta, es 15 menos 7,5. Y es lo que le importa a los accionistas al final. Entonces, ¿cuánto era el precio del proyecto? 9. Entonces, como 7,5 es menor a 9, el proyecto no se puede llevar a cabo solo con financiamiento accionario, a pesar de que sería óptimo hacer el proyecto, ¿cierto? El valor de la empresa aumenta, el valor de los flujos aumenta. Lo que aumenta, que es 65 menos 52,5, 12,5, es mayor a 9. Pero aún no se estaría haciendo. ¿Por qué? Porque en el patrimonio, el valor presente, o sea, la diferencia de los valores de mercado con proyecto y sin proyecto del patrimonio, no es mayor a el costo. Y por ende no se haría. Problema, ¿cierto? Un problema porque el valor de mercado de los flujos, o sea, de la empresa en general, sí aumenta y no se estaría haciendo la inversión. Y la última pregunta dice, suponga ahora que la empresa tiene una deuda de 30 en vez de 50. ¿Cuánto vale la empresa sin la oportunidad de invertir en el nuevo proyecto de C? ¿Se hará el proyecto? ¿Cuánto vale la empresa comparando con C? ¿Por qué? O sea, ahora lo que tenemos que hacer es exactamente los mismos cuadros, pero con una deuda de 30. Veamos lo que pasa. Valor de mercado sin proyecto, tenemos aquí 50%, el valor de mercado, el flujo, vamos a dejarlo bien allá porque necesitamos espacio para el flujo, para los cálculos, y vamos, el valor de mercado sin proyecto, el flujo era 80 menos 50 partido 2, partido 2. ¿Verdad que esto tiene una gomita? Ahí está. Partido 2. Lo que es igual a 55. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué 50 en este caso? Porque va a ser el flujo menos la deuda partido 2. Esa era la fórmula. Y ahora en este caso la deuda es solo 30. En este caso, como el flujo es 55 mayor a 30, se paga la deuda. El patrimonio sería 25, que sería la resta. En el segundo estado, el flujo es 40 menos, aquí sería 40 menos 30, sería 10, partido 2, que es igual a 35. La deuda es menor al flujo, por lo tanto se paga entera, y el patrimonio es la resta. El valor de mercado, 50% para ambos estados, entre 55 y 35 es la mitad, 45. Aquí sería 30 y aquí sería 15. Vamos entonces ahora con el valor de mercado con proyecto. Valor de mercado con proyecto. El mismo cuadrito, 50%, 50% y valor de mercado. Flujo, dejamos bien aparte la deuda y el patrimonio.
Aquí el flujo aumenta, ¿cierto? Aumenta a 100 menos, ahora la deuda es 30, así que 100 menos 30, 70 partido 2, lo que es igual a 65. En el segundo estado, el flujo es 60 menos 60 menos 30, 30 partido 2 es igual a 45. El valor de mercado es la mitad de 65 y 45, es 55. El valor de la deuda es 30, aquí es 30 y aquí es 30. ¿Por qué? Porque 65 mayor a 30 y 45 mayor a 30. Entonces acá se alcanza a pagar la deuda. Y en el patrimonio aquí tenemos entonces la resta, 35, 15 y 25. Entonces el cambio en el valor del patrimonio, si se dan cuenta, 25 menos 15, 25 menos 15 es igual a 10. Y como 10 es mayor a 9, en este caso sí se realiza el proyecto. Ahora, notar que la empresa vale menos que en C por la mayor ineficiencia debido al bajo nivel de deuda. O sea, para la empresa es mejor tener más deuda, pero el hecho de tener más deuda implica que ciertas inversiones no les va a ser beneficiosas a los accionistas y por ende no se van a terminar haciendo. En cambio, cuando hay menos deuda, es más ineficiente la empresa, pero sí se van a poder realizar nuevos proyectos que tengan valor presente, o sea, valor de mercado positivo para el flujo y para la empresa en general, lo cual es positivo. Entonces este sería como el trade-off entre estas dos estrategias. Esto sería entonces todo en lo que es la ayudantía. Cualquier duda, como les comento, me pueden preguntar. Yo encantado de solucionar lo que pueda. Aquí está mi mail, fespinosa@use.cl. Y eso, para lo que quieran, estoy disponible. Un saludo y buenas noches.